Hay historias que no necesitan comenzar con un grito, ni con una escena violenta, ni con algo que, a simple vista, se identifique como peligroso. Lo verdaderamente inquietante no suele mostrarse de forma evidente, sino que se construye lentamente, casi en silencio, infiltrándose en las grietas de lo cotidiano hasta mezclarse con la normalidad. Es una infiltración tan sutil que, cuando finalmente lo notas, ya es demasiado tarde para retroceder. Quizás por eso, cuando las piezas que parecían aisladas comienzan a encajar entre sí, la sensación que aparece no es solo miedo, sino algo más profundo, una incomodidad difícil de explicar. Es como si una parte de vos entendiera que esto nunca fue completamente invisible, que siempre estuvo ahí, oculto tras una sonrisa de maquillaje blanco, esperando el momento exacto para ser visto por alguien que ya no puede escapar. Durante décadas, los payasos fueron diseñados para generar exactamente lo contrario al pánico. Eran figuras asociadas a la diversión, a la cercanía y a una sensación de protección que nadie se detenía a cuestionar. Eran parte de una escena controlada, un puente entre la fantasía y la realidad en fiestas, cumpleaños y hospitales. Pero cuando uno se detiene a observarlos con suficiente atención, algo empieza a desacomodarse en el fondo de la psique humana. No es algo inmediato, es una sensación. Notas que la sonrisa pintada no cambia, sin importar lo que ocurra a su alrededor o el dolor que se esconda detrás. Los gestos son demasiado precisos, casi robóticos, como una parodia de la alegría, y la mirada, aunque esté ahí, no termina de transmitir nada real. Es una imitación de lo humano, una cáscara colorida que oculta un vacío absoluto. Y ahí, en ese vacío, es donde empezó la historia que cambió para siempre nuestra forma de ver los colores. En los años 70, en un barrio completamente común de Illinois, vivía un hombre cuya vida no ofrecía ningún motivo para sospechar. Cumplía con todo lo que la sociedad esperaba de alguien normal. Era un contratista exitoso, un hombre involucrado en la política local y un vecino amable que organizaba parrilladas multitudinarias. Su nombre era John Wayne Gacy. Su capacidad para integrarse era su arma más poderosa. Gacy no era un extraño que acechaba en los callejones oscuros. Era el hombre que te saludaba por la mañana con una taza de café, el que arreglaba el techo de tu casa o el que hacía reír a niños bajo el nombre de Pogo. Sabía observar sin llamar la atención, interpretando comportamientos y generando una confianza tan efectiva que las personas bajaban la guardia sin darse cuenta. Había algo en la forma en la que se acercaba que no generaba rechazo, no irrumpía en el espacio de los demás de manera brusca, sino que lo hacía gradualmente, ajustando cada gesto a la situación. Avanzaba paso a paso, midiendo con precisión cuánto podía ganar terreno sin despertar sospechas, hasta que el peligro ya estaba sentado en el comedor de tu propia casa. Para sus vecinos, Gacy era el pilar de la comunidad, un hombre trabajador que empleaba a jóvenes locales en su empresa de construcción, PDM Contractors. Pero esa generosidad era, en realidad, el cebo de una trampa perfectamente diseñada. Gacy no buscaba empleados, buscaba presas que el sistema no extrañaría de inmediato. Tras esa danza de integración social, cuando la puerta de la casa de Summerdale Avenue se cerraba y las luces de la calle se apagaban, la normalidad se retorcía hasta romperse. En el sótano el ambiente mismo se transformaba, volviéndose denso, pesado, cargado de una sensación opresiva que las paredes parecían absorber como un secreto vivo. El aire en ese lugar era distinto. Gacy utilizaba toneladas de desinfectante y cal
para camuflar un olor fétido que amenazaba con delatarlo. Pero el aroma de la humedad y la decadencia flotaba como una presencia invisible. En ese espacio privado, Gacy ya no era el vecino ejemplar. Era un recolector de silencios, alguien que cosechaba ausencias de manera metódica y quirúrgica. Su método era una extensión de su necesidad patológica de control. Utilizaba el famoso truco de las esposas, una táctica psicológica donde convencía a jóvenes de que el metal era parte de un juego de magia. Pero en el instante en que el trinquete se cerraba, la máscara de Pogo dejaba de parpadear. El terror gélido reemplazaba a la confusión mientras él iniciaba un proceso lento de asfixia que podía durar horas. Gacy disfrutaba del momento en que la víctima comprendía que la ayuda no llegaría. Observaba cómo la luz se apagaba en los ojos de quienes minutos antes le habían sonreído. Para él, el asesinato no era el fin, sino la culminación de un acto de poder absoluto. Un poder que luego enterraría literalmente bajo sus pies. Lo más tenebroso de esta historia no ocurría en el acto mismo, sino en lo que sucedía después. Bajo las tablas del suelo de su sala de estar, existía un lugar olvidado por la luz. El espacio de rastreo, o crawl space, un hueco húmedo, estrecho y oscuro que Gacy convirtió en un rompecabezas de carne y tierra. Un mausoleo privado que coexistía con su vida cotidiana. Gacy no descartaba los restos al azar. Los acomodaba en trincheras cavadas a mano en la penumbra del sótano. Con una frialdad administrativa, los colocaba uno al lado del otro, cubriéndolos con capas de cal para acelerar el olvido. Él caminaba sobre ellos a diario. Su hogar era, literalmente, la tapa de un ataúd colectivo donde descansaban 29 de sus víctimas. Imagina la escena por un momento. Mientras él interactuaba con familias en la superficie, bajo sus pies, la química de lo oculto generaba un calor sutil que subía por las rejillas de ventilación. Esa familiaridad no era solo social, era física. El peligro no necesitaba mostrarse porque ya formaba parte de los cimientos mismos de la propiedad. Vecinos y visitantes ocasionales mencionaban un olor extraño en la casa, algo dulce y podrido. Gacy, con la rapidez de un vendedor experimentado, siempre tenía una excusa: problemas de humedad, tuberías rotas o animales muertos bajo la estructura. Y la gente, porque quería creer en el vecino amable, aceptaba la mentira mientras caminaba sobre una fosa común. A principios de los años 80, la noticia del arresto de Gacy y el descubrimiento de su sótano sacudieron al mundo. Fue en ese clima de paranoia colectiva cuando un joven Stephen King comenzó a gestar una idea que cambiaría el género del terror para siempre. King no quería escribir solo sobre un criminal. Quería escribir sobre el concepto del mal absoluto que se alimenta de la indiferencia. Así nació Derry, en Maine. Derry no es solo un pueblo ficticio. Es un organismo vivo que decide no mirar. Es el reflejo perfecto del vecindario de Gacy en Chicago. King entendió que el verdadero terror no viene del espacio exterior, sino de la puerta de al lado. Derry es un lugar donde el horror ha echado raíces tan profundas que se ha vuelto parte del paisaje. King analizó la figura de Gacy y comprendió que el payaso es el tótem de confianza definitivo. De ahí surgió Pennywise, el payaso bailarín. Al igual que Pogo, Pennywise utiliza globos, risas y promesas de diversión para que las barreras de los niños caigan. El payaso no es el monstruo, el payaso es la carnada. La escena inicial de It, con el pequeño Georgie y su barquito de papel, es la representación más pura de la técnica de Gacy. Un depredador que ofrece una sonrisa y un regalo desde la oscuridad
para que la presa se acerque voluntariamente al borde de la alcantarilla. Es la seducción previa a la tragedia. King elevó la historia a un nivel metafísico. En su obra, It no es un hombre, sino una entidad ancestral que llegó a la Tierra hace eones. Se alimenta del miedo porque el miedo condimenta la carne. Pero para manifestarse en nuestra realidad, debe adoptar una forma que podamos procesar. Eligió al payaso porque es la interfaz perfecta entre la risa y el grito. El ciclo de 27 años en el que Pennywise despierta para alimentarse guarda un paralelismo escalofriante con los periodos de actividad de los asesinos seriales. King explora cómo el mal tiene sus épocas de cosecha, exactamente como Gacy tuvo meses de frenesí antes de que el peso de sus secretos fuera demasiado grande para sostenerse. Los protagonistas de la historia, el Club de los Perdedores, son la clave psicológica de la conexión. Son niños marginados, chicos a los que nadie escucha. King sabía que Gacy elegía a jóvenes que el sistema a menudo ignoraba. Trabajadores itinerantes o chicos con problemas familiares. Al igual que en Derry, las víctimas de Gacy fueron tratadas como fugitivos durante años, permitiendo que el depredador siguiera cazando. En la novela, el mal infecta incluso a los adultos de Derry, volviéndolos apáticos ante las desapariciones. Esto es una crítica directa a la realidad. Gacy fue interrogado y sospechoso en varias ocasiones, pero su estatus de buen vecino le servía como un escudo invisible. King nos dice que el monstruo solo puede existir si los demás deciden mirar hacia otro lado. La conexión más física entre Gacy y King es la arquitectura de sus escondites. King tomó el sótano de Gacy y lo expandió hacia las alcantarillas de la ciudad. En Derry, las cloacas son el sistema digestivo del pueblo, un lugar donde todos flotan. Esta frase es un eco macabro de lo que sucedía bajo el suelo de Summerdale Avenue. Imaginen el crawl space de Gacy, un lugar donde los cuerpos estaban suspendidos en el lodo, la cal y la humedad. Allí en la oscuridad total, las víctimas de Gacy flotaban en una masa de olvido. King convirtió ese pequeño sótano en una red urbana infinita, sugiriendo que el mal no está solo en una casa, sino bajo toda la ciudad. Gacy incluso pintó su propia máscara con detalles que rompían las reglas de la clínica del payaso. Diseñó esquinas puntiagudas en los labios y ojos, algo que instintivamente genera rechazo. King y los diseñadores de las películas de It mantuvieron esa agresividad visual, una sonrisa que no es para alegrar, sino para mostrar los dientes. El sótano de Gacy y las alcantarillas de Pennywise comparten la misma lógica. Son lugares donde la ley y la luz no entran. Son territorios donde el depredador es el rey absoluto y donde los gritos son absorbidos por la tierra y el concreto. Antes de John Wayne Gacy, los payasos eran símbolos de benevolencia pura. Él rompió ese icono para siempre. Convirtió la nariz roja en un aviso de peligro y el maquillaje blanco en una señal de alerta. Gacy le dio al mundo una razón real para desconfiar de lo que parece demasiado perfecto. La historia de Gacy demuestra que el horror no necesita sombras ni callejones para prosperar. Puede vivir en la casa de al lado, puede ir a tu misma iglesia, puede incluso saludarte en la calle con un gesto cordial. El verdadero miedo no es el que aparece de golpe, sino el que se queda a cenar y se despide con un «hasta mañana». Stephen King logró capturar esa esencia y convertirla en una leyenda moderna. A través de It, procesamos el trauma colectivo que Gacy dejó en la sociedad. La ficción nos permite enfrentar al payaso y vencerlo, algo que las víctimas reales no pudieron hacer en la oscuridad de aquel sótano en 1978.
Hoy, décadas después, la imagen de un payaso solitario bajo la luz de una farola sigue generando un escalofrío inmediato. No es solo por las películas de Hollywood, es por el recuerdo latente de que, alguna vez, el monstruo fue real, tuvo un nombre y una dirección, y caminó entre nosotros sin que nadie se diera cuenta. Porque al final, lo que hace que esta historia sea tan perturbadora no es solo lo que ocurrió, sino lo que demuestra sobre nuestra propia percepción. Demuestra que, a veces, lo más aterrador no es aquello que se esconde en la oscuridad absoluta, sino aquello que estuvo todo el tiempo frente a nosotros, actuando exactamente como esperábamos que lo hiciera. Gacy no solo arrebató vidas, arrebató la tranquilidad de saber quién es quién. Convirtió el refugio de una casa común en una fosa silenciosa y una sonrisa de colores en el aviso de un final inevitable. Nos enseñó a mirar 2 veces antes de aceptar una mano extendida, una lección que Stephen King inmortalizó en el papel. Quizás por eso, cuando camines por un pasillo oscuro en tu propia casa, o cuando escuches un crujido extraño bajo las tablas del piso, esa vieja inquietud volverá a aparecer. Es el eco de una historia que cambió para siempre nuestra relación con la seguridad y la confianza. El peligro nunca desaparece por completo, solo se integra en la estructura de lo cotidiano. Recordad siempre que el verdadero miedo no está en lo que ves a lo lejos o en lo que imaginas en las películas. Está en lo que estuvo siempre frente a vos y nunca supiste reconocer. Porque el peligro sigue ahí, esperando a que bajes la guardia, esperando a que dejes de mirar hacia abajo. Si te gustó este análisis sobre la historia real detrás de It y John Wayne Gacy, te invito a suscribirte al canal. Subimos documentales y crónicas sobre los casos más impactantes de la cultura popular y el crimen real. Si activas la campana de notificaciones, no te vas a perder ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por apoyar el canal y acompañarme hasta el final.